Si estás empezando en Facebook o ya tienes algo de experiencia pero no sabes cómo utilizar la herramienta de Meta Business Suite, hoy te voy a enseñar cómo utilizarlo correctamente. Así que alista papel y lápiz y empecemos con el video. Lo primero que vamos a tener que hacer, y esta es una cosa que muchas personas iniciantes no saben, es que tienes que ingresar a través de Facebook. Meta Business Suite es una plataforma que le pertenece a Facebook, no es una plataforma aparte, no es una plataforma que va a gestionar tus redes sociales y que tienes que darle acceso, absolutamente no. Simplemente con el hecho de que tu perfil de Facebook esté abierto y tú administres ahí la página en la que quieres subir contenido, eso es todo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes aquí tu cuenta de Facebook y al costado vas a abrir, bueno, antiguamente se conocía como Creator Studio. Es básicamente la plataforma que le pertenece a Facebook, ahí lo puedes buscar y te van a salir un montón de opciones, ¿de acuerdo? Tu banda por la que aparece el logo de Meta, ¿de acuerdo? Meta es la empresa que le pertenece a Facebook, WhatsApp, Instagram. Le vas a dar clic y automáticamente por defecto te va a llevar a la página que es Creator Studio, en mi caso. ¿Por qué? Porque Creator Studio es una versión vieja, ¿no? Y aquí puedes ver que dice que va a estar disponible hasta fines de abril. Aún no lo estamos. Creator Studio, la verdad yo considero que es una plataforma muy bonita. El diseño es súper creativo. Pero lamentablemente pues nos pasaron ya a Meta Business Suite, que supuestamente para Facebook tiene buenas herramientas, está más completo, se ha unido la parte de administrador comercial junto con Creator Studio, entonces todo lo tienen en uno. Y para pasarte, si tú aún estás en Creator Studio, tienes que irte aquí donde dice Meta Business Suite. Aquí te va a decir, ¿quieres cambiar a Meta Business? De acuerdo, le das probar Meta Business Suite. Y así de simple vas a entrar ahora a Meta Business Suite. Te voy a dar un pequeño tutorial por esta plataforma. Lo primero que quiero que sepas y conozcas es que si tú estás en la página, por ejemplo yo ingresé a una de mis páginas en la que subo contenido, por ejemplo, de The Office, no sé si han visto, es una serie muy popular de Netflix. La verdad subí unos cuantos capítulos, pero pues nada tan relevante, ¿no? Simplemente para probar contenido. Lo que tienes aquí es una herramienta que te ayuda a invitar personas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí yo tengo 9 personas que han reaccionado a mis publicaciones. Aquí me muestra qué reacción han puesto, me enoja, me encanta, me gusta. Entonces tú con un solo clic que está aquí puedes invitar a todos al mismo tiempo. Esto ya lo he venido probando hace tiempo y sinceramente les puedo decir que no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque cuando tú envías invitaciones desde aquí, el algoritmo no es que lo vaya a hacer en un segundo. Tiene que ser gradual. Entonces vas a invitar uno, luego otro, así, ¿no? Facebook va a invitar poco a poco, gradualmente. Es por eso que tú probablemente no veas resultados en un solo día. Quizá de aquí tenga que pasar una semana para que recién se hayan enviado las invitaciones a todas estas personas. Entonces, si tú has visto uno de mis videos, yo recomiendo una extensión que de hecho aquí la tengo aún. Se llama Invite Fans to Like Page. Esta extensión te ayuda bastante para invitar en automático. Pero tienes que ir directamente a las reacciones. Entonces, en este caso voy a invitar, por ejemplo, lo voy a hacer desde aquí porque, bueno, ya tengo la herramienta y está súper fácil, ¿no? A una persona no invité, no importa. Lo que más vas a ver aquí, en la parte de inicio, primero es tu página para que tú puedas publicar. También puedes crear Reels. Si le das clic en el botón de más, puedes también agregar historias, transmitir en vivo, hacer un anuncio en tu página y subir videos de forma masiva, ¿no? Muchas cositas más. Por aquí te da algunas estadísticas de tu página, algunas tareas pendientes. Administra tu contenido de marketing, significa, o sea, alguna especie de planificación que tú tengas durante la semana. Ahí lo dice incluso, para que sepas qué es lo que vas a publicar. ¿Qué más? Aquí tienes algunas sugerencias de Reels de otras páginas. Por ejemplo, aquí podemos ver. Como ustedes saben, y yo ya he hablado de esto, los Reels es un formato bastante bueno para poder darte alcance. Sobre todo si eres un creador de contenido original o si tú piensas hacer primero Reels y luego pues videos largos de alguna forma ayudándote con otra estrategia, ¿no? Es algo como para iniciantes, considero yo. Pero de todas formas aquí te da alguna inspiración para que tú empieces a sacar contenido. ¿Qué más? Más abajo nos encontramos con una especie de sección de creadores. Aquí podemos ver algunos que recientemente pues quizá han creado su página, ¿no? Y están avanzando. Es para que te inspires también, ¿no? Aquí lo dice incluso.
Y finalmente tenemos el centro de novedades de Meta Business Suite, o sea, todo lo que están sacando, todo lo que están agregando, dice un nuevo diseño, nuevas herramientas, plugin, bueno, también es relleno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a dónde vamos a ir nosotros para empezar a publicar correctamente? Que eso es lo importante. Te vas aquí, donde dice crear publicación, así de simple. Entonces yo en esta página voy a subir contenido de terceros, ¿no? Uno de los videos que ya he estado subiendo de motivación, de películas, fragmentos, obviamente. Y aquí viene algo muy importante que mucha gente me pregunta día a día. ¿Cómo haces para descargar videos? ¿O de dónde sacas los videos? ¿O cómo los subes? ¿Cómo lo editas? ¿Qué haces, no? La verdad es que es un proceso simple, al menos para mí, que ya conozco, pero aquí les voy a enseñar, por ejemplo, uno de los procesos que yo hago. Tú puedes sacar desde YouTube, como ya había dicho en algún momento. Por ejemplo, mi nicho, ¿cuál es en esta página? Motivación, videos de películas, fragmentos de superación personal y cosas así. Entonces, ¿qué hago? Me voy a YouTube, busco motivación, por ejemplo. Y dentro de esto yo voy a encontrar un montón de fragmentos de películas. Por ejemplo, acá tengo uno, que son clips. Acá tengo otro. Por aquí tengo más, ¿no? Entonces yo voy a buscar el que más me llame la atención, el que me guste a mí, el que yo sepa que va a tener público. No es la mejor calidad, creo yo, pero me sirve, ¿no? La importante aquí es que se vea bien. Entonces, yo tengo aquí un programa, una extensión que utilizo y en esto lo voy a descargar en 720 o en 1080. Ahí está, por ejemplo, lo descargo. Una vez descargado, viene aquí lo importante y es la edición del material. Yo uso Camtasia, uso Premiere, aquí lo pueden ver abajo. Uso CapCut, uso cualquier material, cualquier programa en realidad que sirva para editar, me ayude en todo esto, ¿no? Y que tenga obviamente las herramientas. Entonces, voy a editar el video y les muestro cuando lo suba. Muy bien, una vez editado el material, lo que vas a hacer es irte aquí donde dice agregar video. Le das clic donde dice subir desde la computadora. Lo mismo si es que estás en modo celular. De hecho, si es que tú quieres un tutorial de esto exactamente así, pero desde celular, ¿no? Si es que solamente tuvieras ese dispositivo, déjamelo saber en los comentarios para yo hacer otro video exactamente igual a este, pero solamente desde celular. Así que bueno, vas a elegir desde computadora. Y voy a buscar el video, pues, ¿no? ¿Dónde lo he dejado? No sé. Aquí está, ¿no? Es importante que el nombre del video aquí esté con lo que tú quieras subir. Bueno, solamente por técnicas, ¿no? Ahí está. Yo voy a cargar el video y ahora me salió un nuevo diseño, como pueden ver, ¿no? Todo cambió prácticamente. ¿Qué me sale primero? Dice, publica tu video como Reel. Y esto, como les explico, es porque de alguna forma Facebook quiere que los Reels sea el mejor formato que tú publiques en tu página para que viralices, pero no para que monetices. Entonces, yo no voy a utilizar Reels en esta página, no lo he utilizado hasta el momento y con esto tengo que apoyarme, ¿no? Lo primero que vas a elegir es el idioma. Es muy importante para que Facebook reconozca hacia qué público orientar tu video. ¿Ok? Una vez que ya esté cargando, ahorita está cargando aún, tienes que colocar un título que sea llamativo. Por ejemplo, yo en mi video le voy a poner motivación, por ejemplo, voy a poner, ¿no? Son palabras clave que a mí me ayudan a que las personas se encuentren el video o que Facebook recomiende el video según lo que yo estoy colocando. Luego, ¿qué van a hacer? Van a elegir un fotograma del video. Esto por el hecho de que cuando Facebook recomiende el contenido les llame la atención a todo el público, ¿no? Que vean quién está ahí, quién está detrás, qué está haciendo. Entonces yo voy a elegir, por ejemplo, esto, que es la escena que más me llama la atención. Y aquí hay un botón oculto. Aquí donde dice mostrar más, tienen que darle clic. Aparecen herramientas que a ustedes les ayudan. Entonces yo lo voy a habilitar. Ahí está, son las etiquetas y colaboradores. Solamente voy a elegir algunas etiquetas que a mí me van a ayudar según el contenido que estoy publicando. Por ejemplo, voy a escribir motivación. Listo, yo ya elegí algunas etiquetas que ahí me gustan, que siento que puede ser algo relacionado a mi contenido. El video es de más de 3 minutos, o sea, es un video largo. Y a continuación le das siguiente. Activa siempre los subtítulos, esto también te brinda a veces un poquito más de alcance. Más abajo encuentras la opción de optimización del video. Si tú configuras esto, el video puede que tarde. No te recomiendo hacerlo si no sabes cómo configurarlo. En la mayoría de videos que yo hago, no lo configuro. Lo que pasa es que esto de la optimización es para cuando las personas lo ven el video desde un dispositivo móvil como celular, como una tablet. Porque en ese caso, pues el video tendría que ser un poquito más cuadrado o semi vertical, ¿no? Porque hoy día todos en la actualidad utilizan los celulares más que
una computadora para ver videos de Facebook. Entonces por eso a veces Facebook recomienda que optimices el video para todos esos dispositivos y supuestamente que tengas más alcance, pero no es algo necesario. En este caso le doy siguiente, ahí está, y yo puedo compartirlo ahora, puedo programarlo también para más tarde, ahí elijo la fecha, la hora, o simplemente lo guardo como borrador, como tú elijas, ¿no? Eso es prácticamente todo lo que tienes que hacer para subir un video. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo le doy compartir ahora solamente para enseñarte cómo funciona. Ahí está, vas a esperar que cargue. Dice procesamiento de la publicación con videos. Espera que finalice el procesamiento, se publicará tu video y se te enviará una notificación. Listo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ahora, te voy a seguir enseñando algunas herramientas. Para eso, obviamente, tienes que tener publicaciones en tu página, si no, pues cómo explicarte, ¿no? Lo segundo que vemos aquí son las notificaciones. En las notificaciones tú puedes ver todo, las reacciones, comentarios que has tenido en tus publicaciones, ¿no? Ahí están todas, por ejemplo. ¿Qué más? Más abajo puedes ver el planificador, o sea, como una especie de calendario donde tú vas a ver cuándo has publicado o cuándo vas a poder ver tu publicación activa. Aquí también puedes programar un video. ¿Qué más tienes más abajo? Contenido. En el contenido tú vas a ver las publicaciones que ya tienes, ya sean historias, el feed de tu cuadrícula, publicaciones, reels, fotos, todo, prácticamente todo, ¿no? Y aquí viene algo muy importante. Siempre que tú publiques un video, tiene que la monedita estar activa. Si no aparece la moneda es porque estás subiendo reels. Y como ya dije, los reels tienen otra forma de ganar dinero, que bueno, es muy poco. En este caso, fíjense, aquí está procesando, dice. Y tengo otros videos de películas, de fragmentos, por ejemplo, de Pinocho, de Marvel, de motivación, ¿no? Son los últimos al menos, porque también tengo más, pero son los últimos 90 días. No he publicado mucho, es por eso que quizá no ves tanto alcance, no hay tantas reproducciones, porque para que tengas más, para que viralices un video, tienes que tener trabajo constante. Esta página la tenía un poquito abandonada, lo que pasa es que yo tengo dos páginas iguales, y en la otra es donde más he estado publicando, y en otras más, ¿no? Siempre diversifico entre varias páginas, ese es un buen consejo que te puedo dar. Ten más de una siempre, porque si en una no te funciona, en la otra sí funciona. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Aquí puedes ver el contenido, como ya te dije. Si le das clic a estos puntitos, tú puedes también editar la publicación, puedes eliminarla, descargar tu misma publicación si quieres ponerlo quizá en otra fuente, puedes cambiar la fecha, puedes crear un reel a partir de este video, puedes hacer un montón de cosas. Ahora, vamos a la otra parte que son las estadísticas. Aquí viene algo súper interesante. En las estadísticas tú puedes ver primero una especie de notificación, un resumen de la semana pasada, siempre te lo va a dar, de tus estadísticas semanales, ¿no? Lo que has tenido de alcance, de reproducciones. Como ya dije, esta es una página que no he trabajado mucho, así que vamos a ver desde marzo, a ver si he tenido algo de alcance, a pesar de que no he publicado nada. Muy bien. Lo primero son reacciones, cuántos comentarios, cuántas veces compartidos, el alcance que he tenido, que no ha sido mucho, ha sido orgánico obviamente, ni siquiera he compartido ni nada, solito han venido algunas personas, ¿no? Que también me ayuda. Ahora, aquí yo te recomiendo que te concentres en dos cosas. ¿Cuántos seguidores consigues y cuántas reproducciones tienes? Porque eso es lo importante para monetizar. Muy bien, básicamente en seguidores pues no he conseguido mucho, ¿no? Igual la página creo que ya tiene 10.000, o sea, no me preocupan los seguidores, yo ya los tengo. Lo que sí me preocupa es conseguir los minutos en este caso. Entonces, para ver los minutos, las reproducciones, tienes que irte aquí donde dice video, ok, dice video, y más abajo dice rendimiento. Aquí tú vas a ver cuántos minutos ya vas consiguiendo, ¿no? Ahí yo voy a poner de los 2 últimos meses, porque eso es lo que más me importa, básicamente desde inicio de marzo hasta el 20 de abril, que es la fecha de hoy. Le doy a actualizar. Y me sale que voy 292 minutos. Tú para monetizar necesitas 60.000. Pero obviamente yo tengo muy poco porque ya no he publicado nada. Si yo le doy, por ejemplo, a ver, durante varios meses, ¿no? Para ver desde la fecha en donde sí estaba publicando constantemente. No es mucho, como te digo, no he publicado tanto que digamos, pero sí conseguí más de 1 millón de personas. Ahorita estoy con ese objetivo de nuevamente conseguir esto. Ya se me pasaron las reproducciones, yo las tenía ahí.
yo ya las tenía ahí, simplemente que no pude aprovechar ese momento para poder monetizar porque justo tenía también infracciones. Entonces, ni modo, me toca nuevamente hacer todo el proceso eh, y nuevamente conseguir los minutos. De hecho, aquí antes te comento que eran más. Antes pedían 600.000 minutos. Yo por eso conseguí en promedio eso, conseguí más. Pero ahorita que solamente me piden 60.000, es cuestión de que empiece a publicar y ya los tengo, ¿no? Así funciona. Ahora, vamos a la sección de monetización. Esta parte también te va a interesar bastante. Aquí tú vas a encontrar los requisitos de tu página. Vas a ver si tienes problemas con políticas, la información de tu pago, absolutamente todo. Lo primero que tienes que hacer es irte aquí donde dice ver elegibilidad de la página. Y aquí, por ejemplo, si lo nota, voy donde dice anuncios sin stream a petición y me sale que ya tengo un 17% de seguidores. Bueno, yo creía que esta era la página donde ya tenía los 10.000, porque sí hay una página donde tengo 10.000, pero parece que esta no es. Entonces, bueno, me falta conseguir todo, los minutos ya se me fueron. Ya he publicado más de 5 videos, entonces esto ya está relleno. ¿Qué me faltaría ahora? Pues seguir publicando, ¿no? Hasta conseguir los 60.000 minutos y los 5.000 seguidores. Y listo, y ya puedo monetizar. Para cuando ya puedas monetizar, esto te va a salir completo, en verde, en verde, en verde, y aquí se va a activar un botón para que configures la cuenta bancaria, la cuenta de pago, y así puedas enviar tu página a monetizar. También tengo las suscripciones, ¿no? Ahí te falta, bueno, algunos requisitos y anuncios sin stream para videos en vivo que, bueno, aquí no se gana tanto que digamos. Listo, ¿qué más? Aquí en problemas con políticas tú vas a ver si tienes alguna infracción. Este botón de enviar a revisión, bueno, es opcional, la verdad yo no lo uso. Las infracciones que llego a tener se quitan en automático, no tienes que hacer mucho que digamos, pero si quieres una forma de quitarlas más rápido, pues ya te toca hacer videos en vivo. También es otro método. Si te vas a herramientas de monetización, por ejemplo, yo tengo etiquetado de marca y aquí me marca una pequeña infracción que tengo. Pero tú te preguntarás, a ver, yo tengo eso también. Y en infracciones me sale sin infracción. Ya, mira, te explico. Lo que pasa es que esto se produce cuando tú sacas o haces contenido de terceros en tu página. ¿Esto es un limitante para monetizar? Actualmente no. ¿Por qué te digo esto? Porque esta infracción simplemente te dice que en la página has agregado contenido de poco valor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿esto se puede quitar al 100%? Sí. Tendrías que hacer videos en vivo para que esto te quiten en un lapso de 15 o 30 días. Así funciona en la mayoría de páginas, ¿no? Tú puedes enviar aquí una apelación, por ejemplo, mira, si pongo esto, envío solicitud y ya está. Supuestamente te limpiarían la página, pero yo lo he probado con muchas ya y no funciona. Entonces, no lo hagas, no envíes a revisión simplemente porque el botón está activado. Tienes que hacer en vivos para que esto funcione bien. Y yo aún tengo contenido de terceros en mi página, entonces sería en vano que yo lo envíe, simplemente va a afectar más. En este caso, primero yo te recomiendo que cumplas los requisitos, haces lives, caducas el contenido y ya puedes monetizar tu página. Así de simple. Y por último, ya para terminar este pequeño tutorial, aquí tienes algunas herramientas como ya te había mencionado al inicio del video. Creator Studio se mezcló con la parte de administrador comercial. Tú puedes agregar algunos elementos aquí, por ejemplo, yo le voy a dar clic donde dice editar y aquí me va a aparecer qué herramientas quiero agregar, ¿no? A las que ya tengo. Por ejemplo, tú puedes agregar streaming de videojuegos si eres un creador de videojuegos o algo así. Puedes agregar la sección de pagos. Puedes agregar servicios, qué más, perfiles que tengas, colección de sonidos, si quieres agregar audios a tu video, cosas así, le das guardar y aquí en automático se va a agregar. ¿Lo ves? Ahí está, streaming de videojuegos, me manda a la sección de Level Up. Aquí me dice que, bueno, yo cumplo con las normas, políticas, ¿qué me falta? Simplemente hacer streaming. Y con esto ya cumpliría. Y próximamente, después de ser el programa Level Up, me convierto en socio. ¿Qué más tengo? Tengo la sección de pagos. Aquí estamos en la sección de pagos. Como pueden ver, bueno, son las ganancias, las últimas ganancias de los últimos pagos que supuestamente recibía, ¿no? Que ya no recibí hace mucho tiempo. Aquí tengo de otra página. Esto sí fue este año, el 22 de abril, que es lo que voy a recibir prácticamente mañana, ¿no? Y aquí fue de 31 de marzo. De otras páginas, obviamente. Esta es la cuenta simplemente de pagos que yo tengo por pausas publicitarias, ¿no? Y esto es mes a mes. Aquí te puede mostrar
las transacciones que por ejemplo ya has tenido. Aquí pueden ver algunas de las que ya me han pagado y las que vienen. Por ejemplo, se está procesando. Mañana supuestamente deberían pagar, por eso ya me muestra aquí. Aquí tengo algunas que han pagado, ¿no? Y algunas ganancias grandes que obtuve el año pasado solamente en una página, ¿no? Entonces, pues así funciona. Aquí pueden ver la configuración de la cuenta de pago. Ustedes pueden actualizar los datos, pueden cambiarlos si gustan. Y aquí obviamente tienen que llenar el tax. Es súper importante. Siempre que hagan esto, rellenen con sus datos que van a cobrar. Listo. Y aquí tienen pues, como ya les dije, la colección de sonidos. Vamos a abrir. Ahí nos lleva a una nueva plataforma donde tenemos una colección enorme de pistas de audio y efectos de sonido si es que tú quieres agregar a tus videos, ¿no? Recuerda que si tú agregas música vas a compartir ingresos. No creas que simplemente por agregarlo porque están aquí te van a permitir. Tienes que saber eso, ¿no? Que de todas formas Facebook se va a cobrar una parte porque son regalías para el autor. Así que bueno, yo te recomendaría no utilizar música si quieres ganar bien. Entonces, creadores, eso ha sido básicamente todo el video por el día de hoy para que ustedes puedan aprender a usar Meta Business Suite de la manera más correcta, ¿no? Si ya sabías este tutorial, de todas formas, déjame un like, por favor. Y si no lo sabías o quieres saber algún dato más, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal para más videos como este. Y si tuvieras más dudas, recuerda, sígueme en Instagram y ahí puedes preguntarme todo lo que tú quieras. Nos vemos en un siguiente video.